subir el video a la web. ¿Me confirma si estamos bien con el audio? Sí, profe, se lo escucha correctamente. Gracias, buenas noches. Creo que ustedes son solamente tres en esta materia, en este nivel. Correcto, profe. Entonces creo que no vamos a tener dificultad para hacer un trato más directo, ¿no? Igualmente, bueno, esta es la primera clase, aunque las clases comenzaron la semana pasada, pero me imagino que el coordinador confirmó que no teníamos porque yo estaba, Haciendo un trabajo de la institución. sí, en proceso de vinculación en otra de la provincia, está difícil conectarme allá. Entonces, ayer volví, entonces, intentar, primero esta semana, que es más de socialización y la que viene, tratar de lo que más se pueda dar en la parte, en los aspectos básicos del control eléctrico. Bueno, ante nada me presento, me llamo Daniel Plaza, sí, soy ingeniero eléctrico de profesión, docente del instituto por 5 años y unos meses más. Antes de eso me dediqué a trabajar en proyectos eléctricos netamente, pero por trabajar en Quito, aquí en Esmeralda, en Santa Elena. Gané un poco de experiencia y bueno, creo que esa experiencia ganada me ha servido para complementar con la parte teórica que pueda dar a ustedes, no lo poco mucho, porque en lo que es la parte de proyectos sí trabajamos, bueno, trabajé bastante con lo que era control, tablero, centro de control de motor, entonces creo que vamos a intercambiar experiencias, no sé si ustedes las tengan, más adelante voy a conocerlas. Bueno, soy docente de apoyo de la tecnología en electricidad, pero los últimos 3 periodos académicos me han designado esta materia en automatización, ¿no? Entonces, ya conozco. Por lo general, estos niveles de TESAI son pocos estudiantes, ¿no? Ahorita son 3, el ciclo pasado eran 5, el antepasado eran 5 también. Es una constante que se mantiene. Bueno, habrá diferentes motivos por el cual habrán pocos estudiantes, pero creo que, como indicaba en antes, se me va a hacer fácil trabajar. Es una materia importante, lo que es control, lo que es PLC. Intentaremos ver también lo que es PLC, creo que ustedes ya vieron PLC, por lo menos PLC Logo Siemens, el ciclo pasado. Entonces vamos a ver si compaginamos esas dos cuestiones, ¿no? En lo que es control, porque siempre van de la mano. Un poco de diseño, simbología, y ya va a socializarle en el PEA. Hacer diagrama e intentar hacer algo práctico, que estamos en la virtualidad. Y creo que como van las cosas en las pandemias, que ya viene antes que ya de nuevo esa nueva variante llegó al país, lamentablemente, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona y tratar de hacer lo mejor posible en el periodo académico. Lo que pude, alcancé a habilitar la semana pasada pues, fue la evaluación diagnóstica, ya pude abrir, como son 3, los 3 ya lo hicieron, entonces esta actividad está hecha. Aquí al inicio de la aula virtual hay un enlace, este mismo enlace es el que le mandé en la mañana de la clase, va a ser el mismo para todas las clases, ¿sí? Ingresan a ese link al horario indicado y directamente ingresan a la clase en la plataforma Zoom. Me imagino que ya la han utilizado. Es un gratuito, es decir que tiene un tiempo límite de 40 minutos. Esa es la desventaja. La ventaja es que me permite grabar y me permite descargar la asistencia sin necesidad de descargar alguna aplicación adicional. Entonces, por eso yo la utilizo. En el caso que sean 2 horas de clase, tocará, bueno, se conectará la primera para iniciar la segunda hora de clase, ¿no? Entonces, esa era la primera parte que les quería indicar. Ya me presenté brevemente. Eh, Espero que las clases se den con normalidad. Las clases son pocas en TESAI, tienen menos semanas que las demás, debido a que ustedes tienen formación dual, ¿no? Un mes y algo, entonces terminan antes, entonces hay que darle al máximo porque es
una temática desde cierto punto extensa y también, como decían antes, importante que hay que ver, ¿no? Entonces, antes de continuar, me gustaría que se presente, son solamente dos, entonces queda libre para conocerlo un poco, trabajan en el área, tienen experiencia, o lo que quieran aportar a la clase de hoy. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Calixto José Arismendi Rentería. Pues trabajo con mi suegro en lo que es electricidad. Siempre, bueno, yo le ayudo. O sea, he aprendido bastante. Eh, Me metí, por ejemplo, a esta carrera porque yo antes le tenía miedo a la electricidad porque me quedé pegado una vez en una nevera, por casi me muero. Entonces le tenía miedo, trabajaba en una empresa de yogur, era vendedor de Tony, entonces al ver que no tenía trabajo, embaracé a la hija, entonces él me dijo, vamos a trabajar los dos, y entonces él me enseñó lo que él sabe. Él es un ingeniero sin título, no tiene título, pero hace lo de un ingeniero, pero sin título. O sea, él hace tableros, él me enseña, por ejemplo, cómo conectar un contactor o cosas así. Eh, Hacemos conexiones residenciales en edificios, cosas así. Por ejemplo, antes yo no sabía, bueno, él le hice amarrar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace las instalaciones en una casa, en los cajetines, donde va la boquilla, entonces todo el amarre, esas cosas yo no sabía, pues ahí aprendí, él me ha enseñado, entonces trabajo con él en la electricidad, justamente acabo de llegar, justamente estábamos haciendo un trabajo poniendo los reflectores y poniendo eh, una puesta a tierra con suelda exotérmica. Hace solar exotérmica, Sí, sé molde. soldar con suelda con molde, sí, profe, con suelda exotérmica. Qué bien, eso es bueno aprender porque casi no se hace, por lo menos en lo que es vivienda no se hace, pero en la parte industrial sí se hace bastante. Sí, Y nosotros es hacemos más seguro. mallas, por ejemplo, hay a veces se hace triángulos, rombos, como o sea, lo que venga el edificio. Entonces antes pusimos a un transformador, una puesta a tierra, con suelda exotérmica, con molde. Eso viene, no sé si el compañero Zúñiga ha visto, viene por ejemplo el molde, se le pone una plata, es como una monedita, como de plata, luego se pone como pólvora, luego otro componente como un fulminante ahí con una pistola, un chispero que yo le digo, entonces coge y ahí se va soldando, y ahí suelda hasta que ya queda frío, lo saco, eh, donde se le hizo el hueco, que se le ha puesto la varilla de alta camada de cobre, se le pone un cemento, yo le digo cemento conductivo, no sé, cuando yo le digo cemento conductivo, se le mete con agua y le ponemos se le encementa, se le pone un tipo de rejilla, qué sé yo, como para que le caiga agua o algo así. Está con una rejillita y queda con una rejilla. ¿Cómo se vea? ¿Cómo? Esa parte, bueno, como yo indicaba, no, casi no se hace por la cuestión de los elementos, lo que es el molde, lo Claro, que es la carga, lo que es el exacto, emisor. porque es caro. Desde ya el molde es caro. Con Pero la, con ese la tipo de, tijera. ese tipo de sistema es más seguro, es más Sí, confiable, ¿no? sí, porque la varilla que ponen aquí normalmente se oxida, se daña, entonces la de alta camada pues dura más, me imagino que ha de proteger más también. Pero por lo general, como usted dice, los clientes no les gusta mucho. Solo el que tiene su dinero Claro. pone sueldo exotérmico. Por ejemplo, usted que Eso fue lo que estaba hablaba haciendo. de esa pistolita que es el chispero para que haga la Sí, ignición. Ahora en la actualidad existe un ignitor que es a distancia, solamente presiona un botón de acá para no acercarse mucho porque eso genera el fuego mismo sí, de la soldadura, que puede quemar. exacto, Tiene que tener exacto. los Yo, por guantes ejemplo, adecuados, exacto, la careta, con todo. gafas también. Y de lejito.
Ya coge, eso hace así, una llamada. Entonces, eso justamente estábamos haciendo ese trabajo en antes. Acabé, que terminé como a las 5:40 porque él nomás, por ejemplo, él me dice así, yo le digo así, tengo clase a las 6, y él nomás me hace trabajar hasta las 5:30, dependiendo del sitio. Si estamos muy lejos, hasta las 3 de la tarde yo trabajo y cojo mi bus y me vengo. Claro, O si tengo examen o algo y tengo que estudiar, entonces no voy ese día a trabajar. claro. Pero yo Bueno, trabajo con él, con mi suegro. está bien que, bueno, se está aprendiendo en campo, ¿no? Lo que son soldaduras, lo que ustedes dicen los contactores. Se utiliza bastantísimo en la parte industrial. Soldaduras se hacen bastante, mallados grandes. Se hacen mallado en un lugar para luego colocarlo en sitio. Varios puntos, cable desnudo. Entonces, Sí, con cable desnudo, un cero. es importante conocer eso. Gracias, Calisto. El compañero Zúñiga, lo escucho, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todo. Mi nombre, como lo pueden ver, es Raúl Zúñiga, estudiante del instituto, y estoy en la carrera, estoy estudiando por adquirir más conocimiento. Siempre es bueno adquirir más conocimiento, ¿no? Siempre hay que estar innovando, estar en aquello. Eh, no tengo mucho que decir porque poco me gusta hablar de lo que es mi vida personal. Entonces, no sé qué quiere saber usted o los compañeros. No, solamente quería saber si tenía un poco de experiencia, bueno, en breves aspectos, ¿no? Bueno, en lo que es eléctrico, no tengo experiencia. Yo más estoy inclinada a lo que es motores estacionarios, motores que generan electricidad, pero netamente en lo que es motores de combustión interna, más direccionado en ese punto, pero en lo que es la electricidad neta, no Pero tengo experiencia. conexionado, montaje, Sí, sí, todo aquello, planificación, también algo de planificación y esos temas. gracias, Zúñiga, por tu comentario, ¿no? Entonces, bueno, creo que de cierta forma todos tenemos algún tipo de experiencia que le hemos ganado con el pasar del tiempo, ¿no? Pero igual, como ese compañero, es necesario adquirir conocimiento. Hay hay dos cosas que son importantes en la parte profesional. Siempre lo digo, ¿no? La experiencia y el conocimiento. ¿Ustedes cuál consideran que es más importante, la experiencia o el conocimiento? Arismendi. A ver, Zúñiga, cualquiera de los dos. Profe, yo considero que las dos. O sea, también, bueno, si no hay conocimiento, no se puede realizar alguna actividad, porque yo no puedo hacer algo si lo desconozco. Si no conozco qué es lo que voy a hacer, no lo puedo realizar. Ya si yo tengo el conocimiento previo, ¿no? Voy realizando, voy aprendiendo, voy conociendo, entonces voy adquiriendo experiencia mediante ese conocimiento. O sea, si yo ya voy, por ejemplo, usted me está enseñando cómo diseñar un tablero, ¿verdad? ¿Ya? Entonces yo estoy con el conocimiento, yo digo, bueno, voy a intentarlo a base del conocimiento que estoy adquiriendo. Entonces, a medida que yo lo voy intentando, lo voy creando, voy mejorando, voy puliendo, voy perfeccionando, entonces yo ya tengo experiencia, digo, no, pues yo ya lo puedo hacer de esta manera, me inclino de esta manera porque así me sale mejor, o yo considero que así está mejor, estéticamente bien. Entonces yo creo que primero es el conocimiento y ahí la experiencia. No sé si esté errado. Compañero Zúñiga, ¿qué opina? Van de la mano, profe. ¿Ya? Tienen que ir siempre de la mano el conocimiento con la experiencia. El conocimiento o la experiencia es ganar conocimiento. ¿Sí? Como dijo el compañero Calixto, no puede ir a hacer un trabajo sin tener algún conocimiento y sin tener una experiencia previa. Puede cometer varios errores, ¿no? Incluso errores que pueden ser fatales.
Entonces, los dos tienen que ir de la mano. Pero de acuerdo con los dos criterios, van de la mano la experiencia y conocimiento, aunque se puede adquirir conocimiento empírico con la experiencia, ¿no? Que eso creo que mucha gente lo ha obtenido, pero creo que el conocimiento que da en las aulas también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta la experiencia y conocimiento. Hay mucha gente que tiene muchísima experiencia, pero le falta adquirir conocimientos teóricos, lo que uno intenta enseñar, que se complementen entre sí. Yo siempre digo, yo tenía un compañero, le cuento una anécdota, compañero supervisor mío en un proyecto, y era hacer el conexionado de un motor para una bomba, y le dan el plano, era un trabajo industrial, le dan el plano, porque en la parte industrial le dan los procedimientos, te dan todo, te dan los fiscalizadores, los planos, simbología, conexionados, los elementos, etcétera, el juego de plano. Y él lo que hizo con los juegos de plano, lo hizo a un lado, sacó su teléfono y comenzó a buscar fotos. Y le dije, ¿por qué no ves los planos si te están dando? Dice, no, yo hice un trabajo igual hace algún tiempo en otro lado y voy a ver para conectarlo igual. Él tenía experiencia, pero él no sabía leer planos. Entonces tenía que basarse en un trabajo parecido que había hecho para poder conectar igual. Pero ese es un gran error, profe, porque eso lo puede conducir a tener fallas, ¿no? A Exacto. tener errores. Y le digo una persona que, bueno, yo le tengo bastante consideración y es bastante solicitado, no solamente aquí en Esmeralda, pero no tenía conocimiento de simbología y plano. Él hacía hace todavía bastante trabajo de fuerza, conexionado en motores, transformadores, pero parte de control no sabe nada. Y en la empresa que yo estaba, los supervisores eran así, eran técnicos, que toda la experiencia que tienen la han ganado con el pasar del tiempo, conocimiento empírico. Entonces había un técnico que sabía control y había un técnico que sabía fuerza, pero no había un técnico que supiera las dos cosas. Lo ponían a hacer fuerza y decía, yo no sé hacer eso. Entonces la empresa ahí está perdiendo. Y un caso también así, justamente de control. Se necesitaba un eléctrico A para un proyecto. Ya estaba ya dentro de la empresa, ya tenía tiempo y estaba buscando un eléctrico A. Le hicieron la entrevista, donde trabajó, trabajé en el Oriente, trabajé en Guayaquil, ni sé cuántos años está en la empresa, bueno. Sin número de experiencia, está bien. Vamos a tomarle una prueba práctica. Un tablerito, le dan un motor, unos contactores y unos pulsadores y conductor. Y le decía a la persona, quiero que me haga el cambio de giro de ese motor. Ellos iban, lo dejaban solo, media hora volvían y no lo podían hacer. O se asustaban y se iban. Cosas que no son complicadas que vamos a ver nosotros, pero ellos nunca vieron. Entonces, por lo menos la parte de electricidad, el tecnólogo tiene que ser completo. Yo me digo a mis estudiantes. Debe saber un poco de todo. No ser a ver al 100%, pero absorber un poco de todo. Porque eso le da ventaja sobre los demás. Y creo que la automatización también, conocer todo. Hay diferentes tipos de PLC, conocer un poco de los diferentes tipos de PLC existentes. Conocer control, diagrama LADER, diagrama de contacto, etcétera. Porque eso te va a dar ventaja en la parte laboral. Entonces, así tengas la mucha experiencia, nos falta conocimiento, que eso, por lo menos yo lo que intento dar, de cierta forma, de la experiencia que también gané, que me dieron la oportunidad en su momento, y es la que yo intento compartir. ¿No? Entonces, eso me va a servir para ustedes por explicar, creo que no hay problema, como dice el compañero, así tengamos toda la experiencia, no hay que confiarse en lo que uno va a hacer. Porque muchas veces hay trabajos que se parecen, pero son diferentes. Y el exceso de confianza puede provocar no solamente malos trabajos, sino también accidentes. Siempre dice un dicho que
el mejor nadador se ahoga en la orilla. Le dio un calambre, se ahogó en plena orilla. Llegó hasta ahí. Se confió. Y en muchos trabajos ha sido así. La gente se confía, sufre accidente, daña equipo. Hay que trabajar con seguro de lo que, no con confianza, exceso de confianza, sino seguro de lo que se va a hacer. Y eso es lo que vamos a ver poco a poco. Yo lo que intento enseñar. Aunque aquí está el PEA, son todas las temáticas, pero yo intento abordar también una parte de experiencia complementaria a lo que yo doy. Y abarcar los más mayores temas. El control es bastante amplio. Yo, por ejemplo, lo que casi no puedo dar son cuestiones de dimensionamiento, porque no me alcanza el tiempo, son demasiados elementos. En los contactores temporizadores, que son varios, se me va prácticamente un parcial, porque es bastante corto. Y ahí intento enseñar normativa. La normativa IS para selección de contactores y demás elementos, que eso yo me enfoco. Simbología y etcétera, ¿no? Entonces, esperando lograr ver y dar lo que más se pueda, y si en el transcurso tienen algún tipo de experiencia con los temas, también lo puedan compartir, ¿no? Entonces, ahorita lo que va a hacer es socializar lo que es el PEA de la materia, programa de estudio de asignatura. Si toda la información que yo considero importante que pueda servirle a usted, yo la sé subir para que la puedan descargar en cualquier momento, porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, lo que son normativas, es bastante extensa. En el caso de contactores, tengo normativa IEC creo hasta la 6, en A6 y EC también, pero hay una subdivisión que no se alcanza a ver, pero igual la subo para que la vean en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco detallado la descripción de la materia, ¿sí? Que está destinada a aplicaciones también eléctricas, porque el control no solamente se utiliza en automatización, ¿sí? Bueno, aplicando el análisis, seleccionamiento, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, intentar ver los conceptos básicos, los elementos que constituyen la parte de control, evaluar y seleccionar las protecciones, porque principalmente la parte de control es aplicación para motores, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la selección dependiendo el tipo de carga que se tenga. En este caso, una carga inductiva, lo que son los térmicos, termomagnéticos, diferenciales, guardamotores, etcétera, ¿no? Que se llama coordinación de protección en la parte de control, ¿no? Y aquí están los temas, los conceptos básicos que veremos el día de mañana: introducción, normativa y simbología. Diferenciar los grupos de normativa y simbología, que en la actualidad existen dos grandes grupos, ¿no? Existe una normativa europea y una normativa americana. Ver cuál es aplicable en nuestro país, porque dependiendo el fabricante, yo por ejemplo, si tengo un sistema, un centro de control de motores fabricado en Alemania, la marca Schneider, ese viene con simbología alemana. Todo va a depender del origen fabricante: Schneider, ABB, General, Siemens. Siemens. Entonces, va a variar. Va a variar dependiendo de la fabricación, el origen del fabricante, ¿no? Los circuitos de mando, de fuerza, sí, que son los dos principales que tenemos. Yo primero intento enseñar la parte de mando, porque es la parte del análisis. Y la parte de fuerza siempre lo dejo para lo último. ¿Por qué? Porque la parte de fuerza solamente tengo elementos de protección, contactos principales y la carga. En cambio, en la parte de mando tengo selectores, pulsadores, señalizaciones, temporizadores, luces pilotos, etcétera. Son más elementos que yo, para que funcione mi parte de fuerza, yo necesito que mi parte de mando esté bien. Si no, la de potencia o fuerza nunca va a funcionar. Los elementos de control: pulsadores, luces de señalización, contactores, temporizadores, a la conexión, desconexión, conexión, desconexión.
Los motores en la parte de mando, monofásico, trifásico, también con alimentación DC. Inversión de giro de los motores, que esta parte importante que se hace muchísimo en la parte industrial. Hay muchas veces que, por ejemplo, se está haciendo las pruebas de funcionamiento, ¿no? Se hace el megado, las pruebas iPod, en los tableros, en los motores. Y la última prueba es la inversión de giro, ¿sí? Porque dependiendo de la aplicación, yo necesito que gire en sentido horario o en sentido antihorario el motor, el eje del motor. Pero, por ejemplo, hago la prueba, le doy un toque al impulsador para ver qué sentido gira y gira en mi sentido contrario de mi motor, tengo que hacerle el conexionado adecuado para que haga la inversión de sentido de giro, que es algo muy común que se hace. También conexionado estrella triángulo, que creo que no está aquí, que es para evitar los picos de amperaje al momento de entrar a funcionar el motor. Las protecciones, los disyuntores, los más antiguos que son los fusibles, los guardamotores, bueno, aquí no están los termomagnéticos y los diferenciales que también vamos a ver. Entonces son varios subtemas, aunque aquí faltan, estos son los principales, pero faltan más elementos que intentaremos abarcar en este periodo académico, ¿no? Aquí están los criterios de evaluación, los parámetros a ser evaluados, examen, 30%, 3 puntos, que es en ambos parciales. Tareas, 20%, 2 puntos. Prueba de conocimiento, un cuestionario de tipo de evaluación diagnóstico, 2 puntos. Exposición temática, mando una investigación. Siempre esto aquí lo dejo con tiempo, es decir, unos 8 días para que lo puedan hacer. Cuando son temas demasiado extensos, serían grupales. Como son pocos 3, sería grupos de 3. Si es temas cortos, individual, un informe y exponer en base al mismo informe, ¿no? Y el panel o foro, que es 10% un punto, que son preguntas que yo ubico como actividad. Por ejemplo, yo les indico, ya vimos, por ejemplo, protecciones. Si tuviera que elegir una protección entre un guardamotor y un térmico, ¿cuál elegiría y por qué? Entonces, te va a decir el térmico debido a esto o el guardamotor debido a esto. Entonces, hace un análisis de la pregunta para luego ser evaluado, ¿no? Entonces, Profe, nosotros, por ejemplo, cuando ponemos un guardamotor, le ponemos, por ejemplo, a unas bombas, ¿ya? a bombas. Por ejemplo, en el monasterio, no sé si conozco el monasterio Trapense en San Mateo. Bueno, no, no conozco. Ya, ahí viven las madres, las monjas. Nosotros ahí le ponemos, por ejemplo, guardamotores en las bombas como protección. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja, usted que, bueno, que ha colocado guardamotor, de utilizar el guardamotor? A ver. Profe, por ejemplo, yo creo que el guardamotor sirve, por ejemplo, como protección por si acaso, por ejemplo, hay, qué sé yo, alguna falla en la bomba, entonces automáticamente hace que se dispare, entonces para que no se dañe el motor, o sea, en este caso la bomba. También hay unos que son esos protectores térmicos, visto que, por ejemplo, si él sobrepasa la temperatura, automáticamente se protege. Ya. A ver, la desventaja que tiene principalmente el guardamotor es que no tiene elementos o contactos auxiliares que veremos más adelante. Entonces yo necesito manipular manualmente ese guardamotor para poderlo accionar o desaccionar. Exacto, porque ese tiene, aprieta un Tiene botón, un pulsador en sí, la parte frontal. ajá, En cambio, el térmico tiene contactos auxiliares que yo puedo manipularlo desde un tablero. Pero el térmico yo necesito un disyuntor que complemente esa protección. Entonces, ocupo uno más, pero lo manipulo desde un tablero. En cambio, el guardamotores directamente tengo que ir sí hacia es el motor. manual. Tengo que ir al motor, Exacto. entonces esa es la desventaja que, bueno, depende también lo que yo quiera hacer, ¿no? Si es algo pequeño y necesito solamente manejo manual, lo ubico el guardamotor. Pero si es un tablero con más motores, No, más por ejemplo, bombas, nosotros allá donde las madres, por ejemplo, si hay que realizar algún arreglo en una, porque nosotros también le hacemos el mantenimiento de, por ejemplo, algún lavabo, alguna llave de paso que como tiene muchos años el monasterio construido, entonces ya están obsoletas las llaves de paso o cuando va a ser, entonces se le cambia. Entonces, ¿qué hacemos con el guardamotor? Yo voy, por ejemplo,
desconecto la bomba, apago con el guardamotor, presiono el botón, entonces ya para que la bomba no se accione ni nada, entonces ya Claro. solamente cuando se va a hacer mantenimiento de una llave o algo, simplemente, pero ahí el resto, eso pasa ahí. Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante, justamente ese aspecto que es importante conocer, principalmente la parte industrial se utiliza el térmico, debido a que tiene contactos auxiliares, me permite manipular desde el tablero y accionarlo y desaccionarlo desde el tablero. Por eso la parte de mando es importante conocer, ¿no? Entonces, a ver, aquí están esos aspectos. En la parte de tareas, que está aquí, yo sé colocar un enlace. Déjeme volver a la página principal. Al inicio, ¿no? Entonces, ese lo puedo colocar de una vez, donde van a subir todas las tareas que yo le envíe, actividades, informes, ejercicios, diagramas que hagamos, porque vamos a hacer bastante diagramas, bastante. Para que lo suban, ya voy a habilitar un enlace que se va a llamar enlace tarea, ¿no? Déjeme habilitarlo una vez que no demoro mucho. Tareas. Entonces ahí usted crea su carpeta. Va a crear una carpeta para las tareas de control. Crea la carpeta con su nombre y apellido. Y de ahí dentro de esa carpeta van ubicando todas las actividades para que yo las cree más, pero bueno. Para que la puedan, para que yo la pueda ver, ¿no? Entonces ya voy a habilitar el vínculo. Que siempre va a ser en ese enlace las tareas que envíe, siempre en ese. No en la actividad, porque cuando si yo ubico una actividad, por ejemplo, tarea 1, y la suben dentro de esa actividad, el aula virtual tiene un peso máximo para subir un archivo. Entonces, puede ser que ese archivo sea mayor al permitido y no le va a permitir subir. Entonces, en el Drive me permite subir mayor peso. Ahí está. Estoy aquí. Acá. Ya lo habilito enseguida. Dice enlace de tarea. Antes que me olvide. Entonces, ya estamos. Entonces, es este que está aquí. Entonces, todas las tareas aquí. ¿Sí? Todas las tareas que ingresan. Y dentro de ese enlace, crean una carpeta con su nombre. Y dentro de esa carpeta, ubican las diferentes actividades que vamos a hacer, ¿no? Así me manejan todas las materias porque creo que se me hace más facilidad. Porque hay algunos que envían por interno, otros me envían a la actividad, entonces ir buscando, descargando diferentes sitios se me complica. Entonces, en un solo sitio, yo ya sé que está todo lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a crear una carpeta con mi nombre. Ustedes mismos deben hacer lo mismo, ¿no? Y ya cuando quiero hacer una actividad, ya la pongo dentro de esa carpetita, ¿no? Entonces, quedamos así. Ya la parte, vamos a ver el día de mañana, introducción de control, ¿sí? Ahora, hoy solamente era para socializar y conocerlos un poco. Me falta un compañero que me imagino que se va a conectar el día de mañana. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no, bueno, quedaríamos hasta ahí, ya mañana comenzamos de lleno con la materia, ¿no? ¿Sí? Igual todas las clases que yo dé, yo las grabo y enseguida las subo. En una media hora ya está subido
por ejemplo, lo que hemos hablado hoy, ¿no? Media hora está subido el enlace con la fecha para que la puedan ver en el tiempo que ustedes deseen, ¿no? Algo que quieran comentar antes que se acabe el tiempo. No, profe, Bueno, si no, no creo que haya pregunta. nos Yo vemos, tampoco, profe. entonces nos vemos el día de mañana y comenzamos con parte de control. Cualquier duda. Profe, una pregunta. Dígame. De pronto usted nos va a enseñar a leer plano. Sí, eso necesitamos saber. Ya, profe. Pero antes de eso hay que saber normativa y simbología. Eso es lo primero que vamos a ver. Ya, profe. Entonces mañana comenzamos. Tablero también, ¿verdad? Claro, a diseñar un tablero. Ya vamos a ver poco a poco para que vean cómo todo va de la mano, ¿no? Ya, profe. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿sí? Ya, profe. Ok, profe, pase bien. Pase bien, profe.